Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelson Escobar y hago parte del equipo o del grupo 2, que está conformado por tres miembros: Aide Hernández, Lina Usman, Nelson de Jesús Escobar Duque. Y nos tocó la pregunta: ¿qué problemas encontró Freud en algunos pacientes que la medicina de su época no podía explicar fácilmente? Bajo esa pregunta vamos a decir lo siguiente: la medicina del siglo XIX. Freud encontró síntomas como la parálisis, que presentaban falta de movimiento en extremidades, pero sin un daño en los nervios reales. Encontró alteraciones sensoriales, es decir, pérdida de voz, afonía, tis incontrolables y en algunos casos sordera. Encontró trastornos parecidos a la epilepsia, pero sin ninguna alteración neurológica. Encontró dolores locales, es decir, jaquecas en zonas específicas del cuerpo. Freud y sus pacientes. Aquí quiero detenerme un poco y explicar quién era Freud. Freud era un médico, era neurólogo, nació en el Imperio Austriaco en 1856 y su fallecimiento se dio en 1939. También era considerado el padre del psicoanálisis. ¿Con qué tipo de pacientes trabajó Freud? Sigmund Freud trabajó principalmente con adultos, especialmente con mujeres. También trabajó con hombres y con jóvenes de forma indirecta en investigaciones. Los casos más recordados y renombrados son el caso de Dora y el caso de Anna O. El problema. Aquí llegamos a una de las diapositivas más importantes porque explica directamente la pregunta. En los síntomas físicos, el problema que encontró Freud fue que no siempre aparecía una lesión física que explicara esos síntomas físicos. En la parálisis encontró que no siempre aparecía una lesión neurológica. En las alteraciones sensoriales encontró que la explicación orgánica no siempre era suficiente en todos los casos. La búsqueda de la explicación. Esa explicación la voy a hacer bajo tres puntos importantes. Uno, los síntomas no siempre siguen la anatomía. Dos, los síntomas a veces seguían patrones personales. Y tres y última, la histeria también se presentaba en hombres. En aquella época, algunos síntomas como la ceguera y la sensibilidad corporal recibían el diagnóstico de histéricos por ser la mayoría mujeres. Se llegaba a la conclusión de que eran trastornos propios de ellas, estando ausentes en el hombre. Cuando Freud regresó a Viena, logró demostrar que las alteraciones neurológicas de estos enfermos no seguían las leyes de la autonomía o fisiología cerebral, sino que más bien se regían por leyes fantaseadas por los pacientes, y la parálisis no afectaba inervaciones anatómicas, sino funciones aisladas que se relacionaban más con significados personales y concretos. Por ejemplo, una persona no podía coger el bolígrafo para escribir, pero en su lugar sí podía tomar o coger la cuchara para alimentarse. Eso hizo, también mostró que la histeria no era exclusiva de las mujeres, sino que también la padecían los hombres. Eso hizo que se produjera el primer rompimiento con la medicina de Viena
en especial porque estos descubrimientos fueron realizados bajo el influjo de Charcot, a la sazón de un competidor importante de la Escuela de Viena. ¿Qué aprendió Freud de estos casos? Sigmund Freud aprendió que la histeria no era una simulación, sino un defecto biológico. Fue la prueba clínica irrefutable de que la mente humana tiene el poder absoluto de enfermar el cuerpo. Muchas gracias.